Tema 62. La primera comunión. Reflexiona tu fe. Lo que aprenderás en este tema. 1. ¿Qué significa la palabra comunión? 2. ¿A qué se le llama primera comunión en la Iglesia Católica? 3. ¿Quién dijo que este pan da vida eterna? 4. Jesús se hace pan de vida eterna. 5. ¿Quiénes son estos sacerdotes que puso Jesucristo para consagrar este pan? 6. ¿En qué momento se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? 7. Una parte importante del plan de Dios para salvar el mundo es dar el pan de vida eterna. 8. A los 12 apóstoles y a sus sucesores Jesús les encargó repartir el pan de vida eterna. 9. ¿Por qué algunos sacerdotes solo dan el pan? ¿Deberían dar las dos especies? Comenzamos. 1. ¿Qué significa la palabra comunión? El diccionario dice que la palabra comunión es una palabra del latín, compuesta por dos partes. Común y unión. Quiere decir, unión en común de dos o más personas. Por lo tanto, primera comunión significa que va a ser la primera vez que hay unión entre dos personas. Entre Jesús y el que le recibe. ¿Cómo es la unión de Jesús con el que hace la primera comunión? Es una unión por la fe. ¿Qué hay que hacer para hacer la primera comunión? La primera comunión se puede hacer a partir de los 9 años de edad y haber recibido el bautismo, con una preparación o enseñanza de lo que es la comunión. 2. ¿A qué se le llama primera comunión en la Iglesia Católica? Se le llama la primera comunión en la Iglesia Católica cuando la persona recibe por primera vez el pan que da la vida eterna. Y este pan, es Jesús que lo ofrece. Veamos qué dice. Juan 6, 47, 50. En verdad os digo, el que cree, tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan de la vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. 50 Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Este pan, también se le llama la hostia consagrada, la cena de Jesús o la Eucaristía. Y se le llama también comunión porque Jesús se une al que lo recibe y el que lo recibe se une a Jesús. Juan 6, 56. 3. ¿Quién dijo que este pan da vida eterna? Jesucristo lo dijo. Es una promesa de él. Pues él mismo dijo que al comer de este pan, nos dará vida eterna y ya no moriremos. Juan 6, 50. Pero ¿cómo es que dice que ya no moriremos, si las personas que comen el pan en la comunión se siguen muriendo? Hay que entender esto. En la Biblia la palabra muerte no es como lo dice el diccionario, pues en el diccionario dice que muerte es dejar de vivir, o fin de la vida. En cambio en la Biblia la palabra muerte tiene 3 significados. A. Muerte. Dejar este mundo en el cuerpo material, para seguir viviendo en el mundo espiritual, con el alma. Mateo 10, 28. B. Muerte. Alejamiento de Dios o estar separado de Dios sin cuerpo material en el lugar de los muertos. Esto se aplica a los que dejaron este mundo en el Antiguo Testamento, es decir, antes de que Cristo viniera al mundo. A este lugar también se le llama Seol, Hades o infierno. Génesis 37,35. Salmo 6,6. Salmo 16, 10. Mateo 11, 23. C. Muerte. Alejamiento de Dios, aunque existiendo en el mundo, es decir, viviendo con cuerpo y alma, están en estado de muerte. Romanos 5, 12. Si desean dejar el estado de muerte, deberán en primer lugar bautizarse para que resuciten con Cristo. Colosenses 3,1, y luego tomar el pan de vida. Por lo anterior, cada vez que veamos en la Biblia la palabra muerte, veamos de qué tipo de muerte se habla. Por ejemplo, ¿de qué tipo de muerte está hablando Jesús cuando dijo vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron? Juan 6, 49. En esta parte Jesús nos habla de una muerte separación de Dios, después de dejar este mundo, pues el maná del desierto no quitaba el estado de muerte en el que estaba toda la humanidad antes de que Cristo viniera al mundo. Cuando Jesús llega, ofrece un pan que quita el estado de muerte o separación de Dios a toda la humanidad que quiera comer de su pan. Por eso dice Jesús que sus padres comieron de ese pan y murieron, pues no había llegado al mundo el pan de vida. 4. El cuerpo de Jesús se hace pan de vida eterna. La Biblia nos dice que este pan que Jesús nos da es su cuerpo, así lo vemos en 1 Corintios 10, 16.
¿La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y luego dice en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Entonces este pan que es redondo o de cualquier forma es el cuerpo de Cristo y Él está presente ahí, por eso dice comunión, es decir, hay una unión con Cristo, cuando alguien come de este pan. Aunque vemos que es pan y sabe a pan, pero porque le creemos a Jesús, es su cuerpo y su sangre. No es cualquier pan, este pan es un pan consagrado por un sacerdote puesto por Jesucristo. 5. ¿Quiénes son estos sacerdotes que puso Jesucristo para consagrar este pan? Estos sacerdotes son los que Jesucristo dejó en su iglesia, la iglesia católica, son los obispos, presbíteros o ancianos, a quienes les llamamos también padres. Se les dice padres porque nos han engendrado en la fe. 1 Corintios 4:15. ¿Cuándo dejó Jesucristo estos sacerdotes? En el año 33, cuando se estaba despidiendo, en su última cena. Lucas 22:19-20. Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. 20. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. El quehacer de todo sacerdote o su trabajo es ofrecer sacrificios a Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes del Antiguo Testamento, no fueron capaces de perdonar los pecados de la humanidad. Hebreos 10,4. Ahora, Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote y a la vez víctima, establece el único sacrificio que, sí, perdona los pecados para siempre. Y este único sacrificio es el que se realiza en la cena del Señor, que también se le llama misa, Eucaristía, o fracción del pan. Hechos 2:42 y 1 Corintios 11:23-34. Y esto solo pueden hacerlo los nuevos sacerdotes dejados por Jesús en su congregación fundada por él, la Iglesia Católica, cuando les dijo, hagan esto. Entonces este es el culto máximo agradable a Dios, que solo lo tiene la Iglesia que Jesucristo dejó en la tierra. Las sectas, es decir, la multitud de iglesias protestantes no tienen sacerdotes y por lo tanto no pueden ofrecer este culto agradable a Dios, por no tener sacerdotes que los represente delante de Dios. 2 Corintios 5:20. Y en esta cena o misa, es donde recibimos ese pan de su cuerpo y sangre para tener vida eterna. 6. ¿En qué momento se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? El pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando el sacerdote repite las palabras que dijo Jesús en Lucas 22:19-20. Así lo mandó Jesús que se hiciera en recuerdo, en memoria o en conmemoración de él. Esto sucede o se transforma por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aunque vemos que es pan y sabe a pan, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es por fe, porque le creemos a Jesús, que ese pan y ese vino es su cuerpo y su sangre, tal como él lo dijo. Claro que muchos no creen, como los judíos, no le creyeron, así también ahora hay personas que no le creen a Jesús. Juan 6:60-66. 7. Una parte importante del plan de Dios, para salvar el mundo es dar el pan de vida eterna. Por el pecado de Adán y Eva el hombre perdió la eternidad y el ser hijo de Dios. Romanos 5:12. Pero nuestro Padre Dios hizo un plan que se realizó en la historia, y llegó un momento en la historia en la que se realiza ese plan. Entonces viene Jesucristo, su único Hijo, a la tierra para salvarnos, es decir, para volvernos a dar vida eterna. Gálatas 4,4. Y Él nos ofrece esa eternidad perdida, comiendo su cuerpo y su sangre. Juan 6:54. 8. A los 12 apóstoles y sus sucesores Jesús les encargó repartir el pan de vida eterna. En año 33 aproximadamente, cumple Jesús la promesa de dar el pan que da la vida eterna. Esto lo había dicho cuando andaba predicando. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Ahora, a los apóstoles, en esta cena, Jesús les da la orden de repartir ese pan. Lucas 22:19. Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío.
Así vemos que los apóstoles, obedeciendo a Jesús, reparten ese pan de vida ya cuando Jesús no está con ellos. Veamos la carta del apóstol Pablo, que fue escrita aproximadamente en el año 54-57. 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, 24, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Luego Hechos 2, 42 dice: Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y Hechos 20,7 el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Este libro de los Hechos se escribió aproximadamente el año 62. 9. ¿Por qué algunos sacerdotes solo dan el pan? ¿Deberían dar las dos especies? Muchas personas piensan que los sacerdotes que solo dan el pan, al dar la comunión, están cometiendo una falta, pero cuando el sacerdote solo da el pan, ahí está también la sangre de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿No saben estas personas que los sacerdotes a la hora de fraccionar el pan, colocan un pedacito de él en el cáliz y dicen esta oración en silencio? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Por lo tanto, cuando recibimos solo el pan, ahí viene su sangre también. Además, en la misa se conmemora o celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros recibimos la hostia o el pan, estamos recibiendo a Cristo vivo, es decir, con su sangre. Apocalipsis 5,6.